Buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestro equipo presentará el proyecto de diseño de una serie de reactores para la deshidrogenación catalítica del etilbenceno. Nuestros integrantes somos Aspitia Martínez Javier, Hernández Barrientos Diego, Madrid Hernández Sebastián y Vázquez Hernández Itzel. En este trabajo se presentarán los resultados obtenidos en el diseño de un sistema de reactores de etapas múltiples para producir estireno a partir de la deshidrogenación catalítica del etilbenceno, utilizando como catalizador gamma lumina que está a 883.15 grados Kelvin, obteniendo una conversión máxima del 51%. Se empleó el método gráfico de diseño basado en la obtención y el uso gráfico conversión temperatura, que consiste en fijar el valor de velocidad de la reacción. Con este valor fijado se obtiene un intervalo de temperaturas y conversión. El estireno es un hidrocarburo aromático, el cual es un líquido incoloro fácil de evaporar. Es uno de los monómeros de mayor importancia en la producción de polímeros, siendo usado así como materia prima para producir homopolímeros y copolímeros, los cuales tienen propiedades excepcionales para la industria. La deshidrogenación catalítica del etilbenceno es un proceso en el cual el etilbenceno pierde átomos de hidrógeno con ayuda de un catalizador. Esta reacción es heterogénea, reversible y es endotérmica. Un reactor químico es una unidad o un tanque diseñado para que en su interior se lleve a cabo una o varias reacciones químicas. Estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Los reactores químicos son diseñados para maximizar la conversión y la selectividad de la reacción o reacciones que se llevan a cabo en su interior con el menor costo posible. La deshidrogenación catalítica de etilbenceno es una reacción catalítica heterogénea reversible. Las reacciones catalíticas son aquellas en las que se emplea una sustancia para aumentar la velocidad de reacción. Sin embargo, esta sustancia solo afecta el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción para llegar al equilibrio, pero no cambia el equilibrio. En la catálisis heterogénea, el fenómeno catalítico está relacionado con las propiedades químicas de la superficie del sólido que se ha elegido como catalizador. Este tipo de catálisis es la más importante a nivel industrial, ya que tiene lugar en sistemas de reacción polifásicos donde la reacción se produce en interfase. En los reactores heterogéneos, el sistema que reacciona se está formando por más de una fase. Estos sistemas pueden ser sólido-gas, líquido-gas o sólido-líquido-gas. El objetivo de los reactores catalíticos heterogéneos es poner en contacto el catalizador y el reactante para que la reacción progrese de manera idónea. Este tipo de reactores se clasifican de la siguiente manera. Reactor de lecho fijo, lecho empacado. Este tipo de reactores consisten en uno o más tubos empacados con las partículas de catalizador que operan en reacción vertical. Estas partículas catalíticas regularmente varían de tamaño y forma, granulares, cilíndricas, esféricas, etc. El diseño de un reactor de lecho fijo se centra en determinar la cantidad de catalizador necesaria para procesar la alimentación de composición conocida, para alcanzar una conversión del reactante y un caudal del producto en específico, perfiles de concentración, perfil de temperatura y el caudal de calor para alcanzar los objetivos. Reactores de lecho fluidizado. Los lechos fluidizados son muy utilizados en procesos químicos en los que los parámetros como la difusión o la transferencia de calor son los principales parámetros de diseño. Además, este tipo de reactores presenta una característica distintiva, la cual es que el hecho de sólidos o partículas catalíticas está soportado por un flujo de gas. Los factores a considerar para la correcta elección del reactor son el contacto sólido-fluido, el contacto de temperatura, tamaño de partícula a emplear ligado a caída de presión permisible y la manera de afrontar el problema de la generación si el catalizador sufre una desactivación rápida. Un catalizador es una sustancia que se agrega a una reacción para aumentar la velocidad de reacción, sin formar parte de ella. Los catalizadores presentan las siguientes características. Aumenta la velocidad o favorece una reacción frente a otra sin determinar el equilibrio o punto final de la misma. También la selectividad del catalizador es la capacidad de actuar en ciertas reacciones en específico. También, la actividad del catalizador depende de su constitución química, estructura física o cristalina y de la superficie sólida activa por unidad de volumen. Y reduce la barrera de energía potencial que se debe sobrepasar para que los reaccionantes pasen a productos. Esto produce que la energía de activación disminuya y aumente la velocidad de la misma. Un catalizador es una sustancia que se agrega a una reacción para aumentar la velocidad de reacción, sin formar parte de ella. Los catalizadores presentan las siguientes características. Aumenta la velocidad o favorece una reacción frente a otra sin determinar el equilibrio o punto final de la misma.
También la selectividad del catalizador es la capacidad de actuar en ciertas reacciones en específico. También, la actividad del catalizador depende de su constitución química, estructura física o cristalina y de la superficie sólida activa por unidad de volumen. Y reduce la barrera de energía potencial que se debe sobrepasar para que los reaccionantes pasen a productos. Esto produce que la energía de activación disminuya y aumente la velocidad de la misma. El estireno es un hidrocarburo aromático, el cual es un líquido incoloro de fácil evaporación. Es inflamable. El estireno es fácilmente polimerizado cuando se expone a la luz, calor o catalizadores de peróxido. El estireno es utilizado en la producción de plásticos, caucho, en copolímeros. También es usado en la fabricación de juguetes, es usado en la fabricación de aislantes eléctricos, etc. De acuerdo a los datos proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria Química, en México de 2017 a 2019 no se produce estireno. Sin embargo, en 2019 se importaron 677.207 toneladas de estireno. En la tabla 1 se observa que el consumo en México en 2019 fue de 676.778 toneladas, porque lo que sería una gran oportunidad producir estireno en México, por la cantidad que se consume y que no se produce en el país. De acuerdo a los datos proporcionados por la Asociación Nacional de la Industria Química, en México de 2017 a 2019 no se produce estireno. Sin embargo, en 2019 se importaron 677.207 toneladas de estireno. En la tabla 1 se observa que el consumo en México en 2019 fue de 676.778 toneladas, porque lo que sería una gran oportunidad producir estireno en México, por la cantidad que se consume y que no se produce en el país. Metodología. El diseño del reactor se basa en el método gráfico, en el que se construye una gráfica de conversión contra temperatura, la cual se obtiene a partir de la ecuación de velocidad de reacción. Para la deshidrogenación del etilbenceno se obtuvo la ecuación 1, en donde el 1.2 corresponde al valor de presión de operación en atmósferas, T es la temperatura, X la conversión y K es la constante cinética de la reacción, y para esta reacción se calcula con la ecuación 2. Para construir la gráfica conversión contra temperatura se fija un valor de velocidad de reacción con una conversión de 0 para calcular la temperatura, con lo cual se obtiene el primer punto. Después, a partir de esta temperatura se aumenta en intervalos de 25 Kelvin para calcular la conversión en cada punto, y al graficar se obtiene la línea de operación. Este procedimiento se repite con diferentes velocidades de reacción. Esta gráfica es importante porque sobre esta se propone el diseño del sistema de reactores en serie y nos ayuda a calcular la cantidad mínima de catalizador requerido para múltiples etapas. La línea horizontal de cada etapa representa el calor requerido para aumentar la temperatura. El calor se calcula despejando Q de la ecuación 3 y se obtiene la ecuación 4, donde el T es la temperatura, Cp el calor específico. Posteriormente se grafica el inverso de la velocidad de reacción contra la conversión. El área bajo la curva de esta gráfica representa la masa del catalizador entre el flujo molar. De esta gráfica se obtiene la ecuación de la recta y se sustituye en la ecuación 5 para calcular la masa del catalizador. Dividiendo la masa entre la densidad del catalizador se obtiene el volumen del catalizador. Conociendo el volumen del catalizador se puede obtener el volumen del reactor con la ecuación 7, donde el volumen del reactor es igual al volumen del catalizador por 1 más la fracción de espacios vacíos del catalizador. Para calcular la longitud y el diámetro del reactor se utiliza la ecuación 8, donde el volumen del reactor es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado por la longitud, y se utiliza la relación h en d de 4 a 1. Se sustituye que la longitud es 4 veces el diámetro en la ecuación 8 y se despeja el diámetro obteniendo la ecuación 9. Finalmente se sustituye el valor del diámetro en la ecuación 10 para obtener el valor de la longitud. Para el diseño del sistema de reactores de etapas múltiples para la deshidrogenación catalítica del etilbenceno se utilizaron los siguientes parámetros: el flujo molar de 10.36 mol por segundo, la presión de operación de 1.2 atmósferas, con un calor específico de 0.52 BTU por libra grado Fahrenheit, la entalpía de reacción del etilbenceno de 60.000 BTU por libra mol, la densidad del catalizador de 3.92 gramos por centímetro cúbico, una relación de H en D de 4 a 1 y la fracción de espacios vacíos de 0.4. Al realizar los pasos indicados en la metodología, se obtiene la gráfica conversión temperatura. Esta gráfica se realiza utilizando las ecuaciones 1 y 2 de la metodología. Como podemos observar, nos indica que nuestra reacción es endotérmica, ya que las líneas de operación tienden hacia la derecha.
Además de esto, nos otorga una temperatura máxima de 883 grados Kelvin. Esto sucede ya que a temperaturas superiores el etilbenceno se empieza a descomponer y nuestro grado de conversión disminuye. Asimismo, nos indica que el grado de conversión máximo de esta reacción es del 80%. En esta gráfica conversión-temperatura se muestra nuestra propuesta para la serie de reactores, en donde cada línea diagonal representa un reactor y cada línea horizontal representa el calor que gana o pierde la reacción. Como se puede ver, proponemos 3 reactores en serie, en donde tratamos que cada reactor tenga el mismo volumen, para que la conversión dentro de los reactores sea constante. El flujo de alimentación inicial se calentará hasta 880 grados Kelvin para que entre al primer reactor, en el cual la temperatura descenderá hasta 800 grados Kelvin. Esto lo hacemos para que la conversión en ese reactor sea del 20%. Posteriormente, tendremos que volver a calentar el flujo de alimentación hasta 880 grados Kelvin para que entre el segundo reactor, el cual alcanzará una conversión también del 20%. Por último, tendremos que volver a calentar el flujo de alimentación hasta 880 para que entre el tercer reactor, donde su temperatura final será de 850, manejando una conversión del 11%. Entonces, sumando la conversión de cada reactor, tendremos una conversión final del 51%. Esta gráfica del inverso de la velocidad de reacción versus la composición se realiza obteniendo cada valor por el cual la línea de diagonal intersecta la línea de operación. A estos valores se les obtiene su inverso y se grafica. Esta gráfica nos otorga una ecuación de la recta y esta ecuación nos proporciona el área bajo la curva de la recta graficada. Entonces, esta ecuación de la recta se sustituye en la ecuación 5 y se integra. Entonces nos otorga el valor del volumen del catalizador. Este valor lo veremos en la siguiente tabla de resultados. En la siguiente tabla se registraron los valores finales obtenidos para el diseño final del reactor. Cabe recordar que la masa del catalizador es el primer parámetro de diseño en este tipo de reactores. Podemos notar que la diferencia entre el volumen del reactor 1 y el volumen del reactor 3 no es significativa. Entonces llegamos a la conclusión de que podemos redondear el volumen del reactor a 400 litros, la altura a 2 metros y el diámetro a 0.5 metros. Esto lo hacemos para que el tamaño de nuestros reactores sea el mismo y a la hora del diseño no nos compliquemos tanto. Donde vemos una variación de valores es en el calor. Y esto se debe ya que las temperaturas a las cuales se calentaba de nuevo eran diferentes. Entonces, a menor temperatura, mayor calor. A continuación se muestra el diagrama del proceso de deshidrogenación del etilbenceno, en donde notamos que el etilbenceno entrará a la caldera a una temperatura de 711 grados Kelvin y una presión de 1.2 atmósferas. Recordemos que la presión se mantendrá constante en cada uno de los aparatos. Posteriormente, el etilbenceno sale de la caldera a una temperatura de 880 grados Kelvin y a esa temperatura entra el primer reactor, en donde se suministra vapor de agua sobrecalentado para mantener la temperatura. Podemos ver que salen dos fases, el hidrógeno y el flujo de alimentación suministrado, pero ahora a una temperatura de 800 grados Kelvin. A esta temperatura vuelve a entrar al segundo reactor, donde de nueva forma se suministra vapor de agua sobrecalentado para mantener la temperatura. En este caso, notamos que la salida del flujo de alimentación tiene una temperatura de 830 grados Kelvin y esta temperatura entrará al último reactor, en donde de nueva manera se suministra vapor de agua sobrecalentado para aumentar su temperatura. Entonces podemos notar que la corriente aumenta su temperatura a 880 grados Kelvin. Notamos que salen dos componentes, el hidrógeno y el estireno. En este caso, el estireno con una conversión total del 51%. Podemos concluir que el proyecto fue un éxito, ya que la mayoría de los objetivos establecidos al inicio del proyecto se cumplieron, ya que logramos crear la gráfica conversión de temperatura. Y en este proyecto confirmamos que este método es 100% confiable y seguro. Además de esto, proponemos una serie de 3 reactores totalmente funcionales para esta reacción.